La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, en este domingo 11 de diciembre del año de gracia 2022. Estamos muy contentos porque el día de hoy hemos tenido una verdadera fiesta espiritual en el lugar conocido como El Galaje, en donde hubo cerca de 2,000 asistentes entre niños, jóvenes, adultos y ancianos. Pero más allá de la asistencia numérica, la asistencia del Señor fue lo que hizo especial esta reunión, en donde no solo celebramos bautizos, ministramos el sacramento de la mesa del Señor a los nuevos miembros en plena comunión de la iglesia, sino que también se presentó el mensaje evangelístico a cerca de 200 personas que fueron por vez primera como almas nuevas, y nuestra oración que el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos. También hubo un matrimonio y la presentación de niños. Gracias a Dios porque nos concedió esta bendición de cerrar este año con esta santa convocación en donde la Divina Trinidad estuvo con nosotros, y por ello nos gozamos y nos regocijamos. Con un desfase de 2 horas presentamos a ustedes el tema de escuela dominical, y a pesar de que tuvimos nuestra actividad en el Galaje, no quisimos dejar este espacio de secuencia temática de escuela dominical, y por ello lo presentamos hasta este momento, deseando en Dios que sea de bendición para nuestras vidas y sobre todo para la honra y gloria de su nombre. Así que vamos a hacer esta oración para entrar de lleno a la consideración de nuestro tema. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos nuestra vida y la consideración de este tema de escuela dominical, no sin antes agradecerte todo lo que hoy por la mañana nos concediste en el Galaje, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu infinita misericordia con el presbiterio Colima y Michoacán, por tu bendición especial derramada en cada corazón, por las almas nuevas, redimidas y rendidas a ti, Señor. Gracias, gracias. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Pero llega el momento ahora de considerar este tema de escuela dominical, por lo cual, Señor, te pedimos tu gracia, tu ayuda y tu asistencia maravillosa. A ti la honra y gloria para siempre. Amén. Nuestro tema de escuela dominical en esta mañana, hermanos, la preparación de la familia cristiana. Esto dentro del apartado vida y familia. Y con este tema cerramos este año de gracia 2022 por lo que se refiere a esta sección de vida y familia. El pasaje bíblico base está en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, que le invito a leer juntamente conmigo. Así dice la palabra de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aleluya. El Señor bendiga su palabra y sea propicio a nosotros en la consideración de este tema de escuela dominical. La preparación de la familia cristiana. Tenemos una verdad bíblica aplicada, a partir del pasaje bíblico de 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Esta verdad bíblica dice así: la Biblia enseña que la preparación espiritual de la iglesia es necesaria para alcanzar salvación eterna en Cristo Jesús. La Biblia enseña que la preparación espiritual de la iglesia es necesaria para alcanzar salvación eterna en Cristo Jesús. Verdad bíblica aplicada. Como familia cristiana, preparémonos ante la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Dicho de otra forma, la preparación espiritual no solo es necesaria en la iglesia, sino también indispensable en la familia cristiana, porque Cristo viene y viene pronto. Hay un gran suceso que viene sobre la tierra. Y no me refiero propiamente al anuncio de un posible terremoto, de un eclipse, de una lluvia de estrellas, de una nueva guerra o de alguna pandemia o de algún otro suceso de los que impactan el orden humano aquí en la tierra. Me refiero a un gran suceso, extraordinario, glorioso y maravilloso, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene otra vez. Cristo viene por los suyos. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por nuestras familias. Cristo viene por ti y viene por mí. De ahí la necesidad de prepararnos como iglesia, como familia y como cristianos, porque nadie sabe el día ni la hora de este suceso. Lo único que sabemos y de lo cual estamos completamente ciertos es que Cristo viene otra vez. Y estamos ciertos porque Él así lo prometió. He aquí, yo vengo pronto, dijo el Señor. Si me fuere, vendré otra vez, dijo el Divino Maestro. Y por ello, la Escritura da testimonio diciendo: todavía un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que este es el gran acontecimiento que nosotros como cristianos, como familias e hijos de Dios, esperamos. La gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y por ello, la consideración de nuestro primer punto, la preparación de la familia cristiana. Podríamos hacer muchas consideraciones respecto a lo que es la preparación.
Sin embargo, solamente abordaremos 2 puntos: lo que ve al despertamiento espiritual y lo que tiene que ver con la oración. La preparación de la familia cristiana en un despertamiento espiritual lo vemos en un contexto bíblico desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Esdras 1:5 dice: entonces se levantarán los jefes de familias, sacerdotes y levitas, todos aquellos que despertó el Espíritu de Dios para edificar la casa de Jehová. Asimismo, Nehemías 2:17-18, vosotros veis el mal en que estamos, por tanto venid, levantémonos y edifiquemos. Con estas 2 referencias bíblicas, por citar tan solo algunas de las muchas que encontramos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta, en primer lugar, que es el despertamiento del Espíritu de Dios en el corazón, no solo de los levitas y sacerdotes, sino sobre todo en los jefes de familias, en los cabezas de hogar, lo cual debe entenderse como una gran responsabilidad para nosotros como varones y como padres, que hemos sido llamados a edificar la casa de Jehová, es decir, nuestro hogar, a edificar nuestra familia y a cimentarla en la roca eterna e inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Creo que nadie puede decir: yo estoy bien, yo no necesito ninguna preparación espiritual. No, hermanos. La situación y el estado espiritual, moral de las familias es triste, es lamentable, en algunos casos crítico e incluso podríamos decir caótico. Y por eso hacemos nuestras las palabras de aquellos ancianos que, después de que Nehemías le relató cómo la mano de Dios había sido en gran manera favorable delante del rey, dijeron: levantémonos, no estemos más en oprobio, edifiquemos no solo el muro, reconstruyamos no solo las puertas, sino sobre todo levantemos la casa del Señor. Y la casa de Dios es tu vida, es tu corazón, porque tu vida y tu corazón es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Por tanto, tiene que ser edificado, cimentado, fortalecido en el Señor, en preparación espiritual a la venida de Cristo por nosotros. Por eso, el apóstol Pablo, cuando escribe su epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos 14 al 16, dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. De acuerdo a la amonestación del apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso, esa iglesia a la cual el Señor Jesús reprende porque ha olvidado su primer amor, es la iglesia a la cual ahora el apóstol Pablo está hablando, para que cada uno de los miembros, de los creyentes y del pastor mismo reflexionen, analicen, evalúen su vida. Mirad pues con diligencia, con atención, con presteza, con objetividad, cómo andéis, dice el apóstol Pablo, no como necios,
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y narra 3 directrices fundamentales: despiértate, levántate y alumbra. Así que en esa preparación espiritual como familia cristiana, y haciendo nuestro no solo lo que encontramos en Esdras, en Nehemías, sino en Efesios 5, 14 al 16, hermano, despiértate, levántate y alumbra. Y entonces estaremos en condiciones y en actitud espiritual de decir sí, amén. Ven, Señor Jesús. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, capítulo 13, versículo 11 al 14, dice algo que como cabezas de hogar, como miembros de una familia que se dice cristiana, debe tener presente y debe estar sumamente atentos. Dice el apóstol, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muchas veces, como padres, como hijos, como familia cristiana, queremos conocer la voluntad de Dios. Queremos saber qué es lo que pide el Señor de nosotros. Y hermanos, el pasaje que leímos en Efesios es muy claro. ¿Sabes qué debes hacer? Despiértate, levántate y alumbra ahí en tu hogar, con tus hijos, en tu casa, en la familia. Ya no insultes, ya no grites, ya no golpees, ya no humilles. Alumbra a los que están a tu alrededor con acciones de amor, con palabras que impulsen el corazón de los hijos a seguir adelante y sobre todo a buscar de Cristo y a prepararse para el día de su venida. Como padres, alumbra leyendo, escudriñando la palabra, orando a los tuyos, orando con los tuyos, haciendo de tu casa un altar de oración y de adoración al Señor. ¿Quieres saber qué hacer? Despiértate, levántate y alumbra. Pero como si esto no fuera suficiente, y respondiendo a tu deseo de saber qué hacer para prepararte para la venida del Señor como familia cristiana, el Señor claramente nos dice a través de su siervo que el tiempo está cercano, que es hora de levantarnos del sueño, porque el día de nuestra redención eterna está cercano. La noche está avanzada. Se acerca el día. Cristo viene. Por tanto, desecha las obras de las tinieblas. Desecha todo aquello que resiste la obra del Espíritu. Desecha todo aquello que contrista al mismo Espíritu. Desecha todo aquello que puede apagar al Espíritu en tu vida. Deséchalo. Por eso dice el apóstol, desechemos pues las obras de las tinieblas. Pornografía,
placeres, vanidades, lujurias, malas compañías y todo lo que el mundo ofrece y que te lleva a la perdición, deséchalo. Y a cambio de ello, viste las armas de la luz. Viste las armas de la luz. Cristo es la luz. Así que vístete y revístete de Cristo Jesús, de su amor, de su paz, de su benignidad, de su bondad, de su mansedumbre, de su paciencia. Revístete del fruto del Espíritu y entonces tu hogar, tu familia cristiana será un verdadero aposento del Santo Espíritu y estaremos preparados para el día de la venida del Señor. Y reafirma el apóstol: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, porque vosotros, leímos en primera a los Tesalonicenses 5:4, vosotros hermanos de esta amada iglesia, Rey de Reyes, hermanos de este presbiterio Colima y Michoacán, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Todos vosotros, hermanos, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de las tinieblas ni de la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por tanto, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿No tienes deseos de orar? Ora. ¿No tienes deseos de buscar de Dios? Búscale. ¿No tienes deseos de ir al templo? Ve al templo. Despiértate. Deja esa zona de confort. Deja esa pasividad. Deja atrás ese letargo espiritual y aviva tu espíritu en el fuego de la comunión que trae la presencia del Señor en nuestras vidas. En segundo lugar, un espíritu de oración es no solo necesario, sino indispensable en la preparación de la familia cristiana. El Señor Jesús dijo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El apóstol Pedro, primera carta 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cuánto tiempo oras como varón, como esposo, como padre, como cabeza de hogar, como atalaya? ¿Cuánto tiempo oras al día o durante la noche? ¿Cuánto tiempo oras con tu esposa? ¿Cuánto tiempo durante la semana como familia se unen para orar al Señor? Tú lo sabes y sobre todo Dios lo conoce. Pero si no lo has hecho, hazlo. Porque dice el Señor que cuando Él venga, 2 estarán en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el molino,
El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2, 4, 6 estarán en la familia. Algunos serán tomados y otros serán dejados. No seamos de los que se queden, sino seamos todos los que vayamos con Cristo. Por tanto, reflexiona, medita y actúa y haz un cambio en tu rutina. Quizá vengas cansado del trabajo, quizá fastidiado, quizá no tengas deseos de orar. Haz un esfuerzo. Da el extra, ese plus que como cristianos y familias necesitamos ofrecer al Señor. Es para nuestro bien. Dice el Señor, velando en todo tiempo, orando. Que nuestros sentidos espirituales estén despiertos para que cuando el Señor venga, nosotros sepamos identificar el toque de la final trompeta, sepamos distinguir su voz que dirá, sube acá, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y llevados por el Señor. Y cuando nos presentemos delante de Él, rindamos buenas cuentas. Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Por tanto, hagamos nuestra la expresión de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa oraremos a Dios. Yo y mi casa trabajaremos por el Señor. Yo y mi casa nos prepararemos para la venida de Cristo Jesús. Yo y mi casa seremos un templo viviente donde el Espíritu de Dios se mueva y se deje sentir y obre milagros y maravillas. La preparación de la familia cristiana en un despertamiento espiritual y en un espíritu de oración. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. La noche está avanzada y el espíritu de maldad, de corrupción, de inmoralidad, de apostasía, el espíritu del anticristo está ya en acción. Y por haberse multiplicado la maldad, dice el Señor, el amor de muchos se enfriará. Que no seas tú de los que se enfrían, que no seas tú de los que se queden, sino despertemos, levantémonos y alumbremos en el nombre del Señor Jesús. Punto número 2, un legado familiar para la eternidad. Un legado como padres para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones que vienen tras nosotros. Dice el libro de Jueces que después de que murió Moisés, Josué y todos los de aquella generación, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios, que no conocía a Dios. Y por lo mismo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano varón, somos responsables delante de Dios de dejar a nuestros hijos un legado para la eternidad. Es nuestra responsabilidad delante de Dios llevar a nuestros hijos a los pies de Jesucristo. Si no lo hacemos, el mundo los apartará del Señor y hay un alto riesgo de que se desvíen del camino y se aparten de la fe que es en Cristo Jesús. Por tanto, asumamos nuestra responsabilidad y construyamos ese legado que les dejaremos y que es un legado para la eternidad. No son riquezas, no son bienes materiales, no es una casa, no es un coche, no es una cuenta de ahorros. Son más que eso.
porque lo que nosotros les hemos de legar efectivamente trasciende a la misma eternidad. Y esta es la justicia, la santidad y la unidad. La justicia. Miqueas 6:8. Oh hombre, varón, cabeza de familia, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? ¿Qué pide de ti? Hacer justicia. Es decir, cumplir su voluntad, ser hacedor de su palabra. Amar misericordia, es decir, ama lo que es bueno y que trae bendición a los que están cerca de ti. Esto es, tu esposa y tus hijos. Y humillarte ante Jehová, tu Dios. Es decir, reconociendo que el Señor es Dios, tu Dios, nuestro Dios, Dios de amor, de gracia y de toda bondad, que hace justicia, que hace misericordia y que se compadece de nosotros. Y por ello Él pide de ti, de mí, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Él. Cuando esto hagamos, nuestros hijos harán no lo que les decimos, sino lo que ellos ven. Ellos seguirán no solo nuestra enseñanza, sino nuestro ejemplo. Y así como aquel pregonero de justicia, Noé, construyó el arca donde fue salva su familia, tú también edifica el arca de fe en el corazón de tus hijos para que ellos sean salvos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Edifica tu casa en Cristo, en la justicia a la que hemos sido llamados por el Señor. Segundo, santidad. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Poco se escucha hoy hablar de santidad. Es más, algunos cristianos o miembros de la iglesia se molestan, se ofenden cuando se predica, cuando se enseña acerca de la santidad, no solo posicional, sino progresiva. Se sienten señalados u ofendidos, cuando este es el camino que nos lleva precisamente a esa comunión y a esa relación personal con el Dios 3 veces santo. Yo habito la altura y la santidad. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. Por tanto, hagamos nuestra la exhortación del profeta Jeremías: deteneos por los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Y las sendas antiguas que Dios mostró siempre a su pueblo fue la senda de la santidad. Vosotros pues seréis santos, dice el Señor, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Apartaos de toda iniquidad y transgresión, porque el campamento donde yo estoy con vosotros, santo es. Que la presencia del Señor en tu vida santifique tu familia, que te lleve a buscar y a crecer en la santidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Por eso muchas veces cantamos: quiero vivir en tu presencia y comprobar que estás en mí. Quiero de ti tu gran poder y depender siempre de ti. Quiero sentir que cada día tú llenas mi vida y vivir todos los días una renovación. Quiero cambiar mis pensamientos por los tuyos, Señor, y obedecer al oír de tu voz, tu orden, Señor. Que cada día, hermanos amados, vivamos una renovación en el espíritu de nuestra mente, por el espíritu y por el poder de la palabra de Dios. Que cada día vivamos más y más en santidad. La unidad. Así como sin santidad nadie verá al Señor, porque en su presencia no entrará cosa inmunda, cosa sucia, así también la unidad en el seno de la familia es fundamental para que la presencia de Dios more en el hogar y en el corazón de los nuestros. Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, debe ser el sello distintivo en el hogar cristiano. Que no esté pleiteado ni enemistado el esposo con la esposa, los padres con los hijos o los hijos contra los padres o entre los propios hermanos. Es triste escuchar cuando sabemos de algún joven que no le habla a su hermano o a su hermana, que lleva 15, 20 días, un mes que no se dirige la palabra con sus padres, o los padres que han tomado venganza con los hijos y no les dirigen tampoco la palabra. Hermanos, dice el apóstol Pablo, que andemos conforme a la vocación con que fuimos llamados por el Señor. Y la vocación con la que hemos sido llamados por el Señor es en el amor, es en la tolerancia, es en el perdón, es en el respeto, es en la tolerancia. Esta es la vocación en la que hemos sido llamados, y nosotros permanecemos en esta vocación. Entonces, la unidad por la cual Cristo Jesús oró al Padre en aquella oración pontifical de Juan 17, esa unidad en el seno de la familia será una realidad. Y los que están cerca de nosotros, vecinos, parientes, cercanos y lejanos, verán que somos una familia porque Cristo es el que nos une, y en la unidad del Espíritu nosotros no solo caminaremos, sino nos prepararemos para la venida de Cristo Jesús. Cuando nosotros como padres, amados hermanos, trabajemos construyendo este legado familiar para la eternidad, habremos cumplido, y el Señor coronará, confirmará, respaldará y prevalecerá este trabajo y el resultado del mismo hasta la eternidad. Y un día usted y yo, y nuestros hijos y nuestros nietos, en la presencia del Señor en los cielos, alabaremos y glorificaremos su nombre. Tercer punto. En esa preparación espiritual, en esa preparación que debemos tener como familia cristiana, hermanos, padres, hijos, nietos, debemos ser fieles a Cristo y a su palabra.
Si nosotros vivimos en ese despertar espiritual, si nosotros vivimos en el espíritu de oración, si nosotros practicamos la justicia, la misericordia, la santidad y la unidad, entonces estaremos preparados para resistir y vencer toda tentación, toda aflicción y toda tribulación. Venga lo que venga, pase lo que pase, en el nombre del Señor seremos más que vencedores. El Señor Jesús advirtió y dijo: os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros se aborrecerán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Necesitamos perseverar, no solo como padres, por el hecho de que somos pastores o ministras, sino también como hijos cristianos. Y de ahí la necesidad de vestirnos y revestirnos de Cristo, porque somos del día y no de la noche. De ahí la necesidad de velar en todo tiempo orando. De ahí la necesidad de vivir en la justicia, en la santidad y en la unidad familiar para poder perseverar hasta el fin y alcanzar plena y absoluta salvación en Cristo y morar con Él por la eternidad. Hechos 14:22. Ánimo, dice el apóstol, permaneced en la fe, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10-18, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, hermano, es decir, si esta es nuestra lucha, si esta es la situación que vamos a enfrentar, tomad toda la armadura de Dios, el padre, la madre, los hijos, la familia. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Ceñidos, pues, vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Esta es la acción que debemos implementar como familia cristiana en la preparación ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Discernir el error. Algunos, tristemente, dicen: Cristo tarda en venir. Disfrutemos del mundo. Después nos preparamos como familia. Qué tontería más grande. Qué error más garrafal es el que puede cometer aquel que dice, al final, un buen arrepentimiento y logro estar en la presencia del Señor. ¿Quién te asegura que tendrás esa oportunidad? ¿Quién te asegura que lo vas a alcanzar con ese pensamiento? Dice el Señor: que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma.
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y por ello el apóstol Juan nos invita: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, prepárate ahora y permanece en esa preparación como familia cristiana, porque Cristo viene y viene pronto. Enderezar la dirección, dice nuestro temario, que como familias debemos hacer una evaluación objetiva de nuestra vida espiritual, porque nuestra redención está cerca y por tanto hagamos los cambios sustanciales que requerimos y vayamos al encuentro de nuestro Salvador. Las señales se están cumpliendo. Cristo viene otra vez y nuestra redención está cerca. Y por ello el Señor Jesús dijo: cuando estas señales se empiecen a cumplir, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y ya leíamos hace un momento lo que el apóstol Pablo escribe a los Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Por tanto, hermanos, seamos honestos, seamos sinceros. Y como dijeron aquellos ancianos y jefes de familia a Nehemías, no estemos más en oprobio, levantémonos y edifiquemos. Edifica los muros de tu casa y levanta vallado alrededor de los tuyos, para que el enemigo no haga llegar sus dardos de fuego contra ti ni contra tus hijos. Reconstruye las puertas de tu casa para que el enemigo y la muerte no entre por allí y sorprenda y acabe con los de tu casa. Edifica la casa del Señor, que es tu hogar, que es tu familia, y ruega a Dios por los tuyos, para que llegado el momento, unos y otros, y todos como familia cristiana, vayamos al encuentro con Cristo Jesús, el Señor nuestro. Por ello, una y otra vez, el Espíritu vuelve a decirte: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En esa evaluación, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, aprovechemos el tiempo, porque los días son malos, y dejemos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y el corazón de nuestros hijos. Endereza la dirección de tu casa, endereza la dirección de tu hogar, de tu familia. Corrige el rumbo. Todavía estamos a tiempo. El tiempo de la gracia todavía es a nuestro favor, pero el tiempo se acaba y el día de cambiar la dirección, el rumbo de nuestra vida y de nuestra familia es hoy. Vivir como a Dios le agrada. El Espíritu Santo está preparando a las familias cristianas y las levanta para recibir a su Señor. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Por tanto, no llenemos nuestro corazón de las algarrobas de este mundo. Desechemos todo aquello que ofende, que contrista al Espíritu de Dios, y que nuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de este día, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Cuando Noé, pregonero de justicia, anunció el diluvio e invitó al arrepentimiento y a la conversión de sus caminos a sus contemporáneos, lo criticaron, lo censuraron, lo rechazaron y se burlaron de él. Y claramente dice el Señor, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermano, hermana, entendamos la invitación que a través de este tema el Señor nos hace. Jóvenes, miembros de una familia cristiana, impulsa en el fuego del Espíritu que está en ti a tus padres a buscar de Dios. Levanta a tus hermanos, dales la mano, intercede por ellos, clama a Dios por los tuyos, salva tu casa, salva tu familia, y el Señor hará una grande obra. Y entonces, efectivamente, podremos decir, amén, sí, ven, Señor Jesús. Conclusión, como familias cristianas, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque nuestra redención está cerca. Hermanos amados, ¿todos tus hijos son cristianos? ¿Algún miembro de la familia, el esposo o la esposa, o alguno de los tuyos, no es cristiano? ¿Eres parte de una familia mixta? En esta mañana, inclina tu rostro. Ora a Dios, que el Señor dé salvación a los tuyos. Que el Señor, por su Espíritu, mueva el corazón de tu familia a prepararse para la venida del Señor Jesús. Apaguemos un tiempo la televisión. Hagamos a un lado los celulares. Echemos fuera por un momento las redes sociales. Volvámonos a Cristo. Clamemos a Él. Postrémonos ante su presencia. Imploremos su misericordia, su perdón, su ayuda. Y busquemos su fortaleza para que cuando Él venga, vayamos con Él. Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias, gracias. Porque nos hablas no solo en lo particular, sino también como matrimonio y como familia. Y nos invitas una y otra vez para buscar tu rostro y avivar, Señor, la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, porque el día de nuestra redención está cerca. Señor Jesús, tú sabes cómo está cada matrimonio, cada hogar, cada familia. Tú sabes la situación que sufre y padece cada uno de tus hijos en el seno del hogar. Quizá alcohol, droga, maledicencia, hechicería, resistencia, rechazo, apatía, indiferencia, hostilidad. ¿Cuántas cosas se oponen y resisten a la obra de tu Espíritu en el corazón de los nuestros? Señor, ten misericordia. Perdónanos. Perdónanos, Señor.
y obra salvación en cada uno de los miembros de nuestra casa. Tú lo puedes hacer, tú eres el único, Señor. Tú vienes pronto. Tú vienes pronto por nosotros, Señor Jesús. Bendice a mi esposa. Bendice a mis hijos. Bendice a mis nietos. Salva a mis hermanos en la carne que aún, Señor, no han rendido totalmente su vida a ti. Sé con ellos y con los suyos, Cristo. Que el día que tú vengas por nosotros, como familia, mi esposa, nuestros hijos y nuestros nietos, vayamos contigo a las mansiones celestes. Enséñanos a prepararnos todos espiritualmente y a vivir en un espíritu de oración. Enséñanos, Señor, a trabajar en ese legado para la eternidad, que es tu justicia, que es tu santidad, que es tu amor, que es la unidad de tu espíritu. Ayúdanos, Cordero de Dios, a prepararnos, porque el día de nuestra redención se acerca. Señor, guarda los hogares y las familias de tu iglesia. Tú sabes en qué condiciones están, Señor. Ten compasión, ten misericordia. Vivimos momentos y tiempos difíciles. El diablo acecha y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay poder en tu sangre preciosa, Cristo. Esfuérzanos y ayúdanos a resistir y a vencer en tu nombre. Guárdanos en santidad. Guárdanos en tu espíritu y guárdanos fieles a ti y a tu palabra hasta el día en que tú vengas por nosotros, Señor. En tus manos están las familias cristianas y aquellas que tú has de añadir a tu iglesia, Señor, para tu redención eterna. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Y asimismo, te rogamos por todas las necesidades y por todos nuestros hermanos que padecen, que sufren, que luchan, quizá están desempleados, quizá tienen problemas económicos, amenazas, extorsiones, han sufrido la pérdida de un ser querido, Señor, por todos ellos y por todos aquellos, Señor Jesús, que están padeciendo o enfrentando una tribulación, los ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que tú les ayudes. A ti la gloria, mi Señor y Salvador. A ti la alabanza. Gracias. Gracias, Señor, por la jornada espiritual de este día. Gracias, Cristo. Que el presbiterio Colima, Michoacán, esté siempre en pie delante de ti, Señor Jesús. Que el presbiterio Colima y Michoacán, Señor, esté con sus lámparas encendidas. Que nunca falte aceite, Señor, en nuestras vasijas y en nuestras lámparas, Señor Jesús. Y que podamos decir, amén, sí, ven, Señor Jesús. Ahora te decimos, como tu siervo el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos,
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos, que han estado con nosotros a través de Facebook y de YouTube. Gracias, gracias por su amor, gracias por su paciencia y sobre todo, gracias por sus oraciones. Que el Señor les bendiga. A todos, la paz de Dios.